La lluvia caía con una fuerza implacable sobre los campos de la hacienda Robledo, como si el cielo hubiera decidido descargar años de furia en una sola noche. El viento aullaba doblando los árboles antiguos, y el barro convertía el camino en un lodazal traicionero donde cada paso del caballo parecía hundirse en la desesperación misma. Aún así, Esteban Robledo avanzaba, empapado hasta los huesos, con el rostro endurecido por la costumbre de no esperar nada bueno de la vida. El agua le azotaba la cara como 1000 agujas, pero él no cejaba, era un hombre forjado en la adversidad, conocido en toda la región por su rudeza, su silencio impenetrable y su inquebrantabilidad. No era una elección, era supervivencia pura. Desde la muerte de su esposa, hacía más de una década, la hacienda se había convertido en su único mundo, un refugio de tierra seca y rutina implacable. No confiaba en nadie, no se acercaba a nadie. La gente del pueblo murmuraba que su corazón se había secado igual que la tierra en los veranos más crueles, agrietado y estéril bajo el sol inclemente. Aquella noche, Esteban solo quería revisar el ganado y volver a la soledad de su casa, pero un relámpago cegador iluminó algo inesperado cerca del límite de la propiedad, una cabaña vieja, abandonada desde hacía años, con el techo medio derruido por tormentas pasadas. Y entonces la vio, una silueta encogida bajo el techo roto, temblando como una hoja en el vendaval. Esteban frunció el ceño, deteniendo su montura con un tirón firme. Desmontó con dificultad, el barro succionando sus botas, y caminó con cautela, la lluvia golpeándole el rostro como un castigo divino. «¿Quién anda ahí?», gritó con voz firme, ronca por el viento. La figura se movió apenas. Un leve sonido escapó entre la lluvia, no era una amenaza, era un quejido lastimero, humano y frágil. Otro relámpago rasgó el cielo, iluminando la escena por completo. Era una mujer. Estaba sentada en el suelo fangoso, abrazándose las rodillas con desesperación, cubierta de barro y mugre que la hacía parecer un espectro salido de la tierra misma. Su vestido raído colgaba en jirones, el cabello empastado pegado al rostro pálido, y sus manos temblaban sin control, no solo por el frío. Levantó la mirada lentamente, mostrando unos ojos grandes, asustados, vacíos de toda fuerza vital. «No, no se vaya», susurró con una voz tan débil que casi se perdió en el trueno retumbante. «Por favor». Esteban se quedó inmóvil, el agua corriéndole por la barba incipiente. Aquella voz no pedía dinero ni favores, pedía humanidad, un refugio en medio del abismo. «¿Qué haces aquí?», y preguntó él, bajando el tono sin darse cuenta, como si la tormenta hubiera ablandado algo en su interior. «No tenía a dónde ir», respondió ella, la voz quebrada por el agotamiento. «Solo quería esperar que parara la lluvia». En ese instante, su estómago rugió con una fuerza traicionera, rompiendo el silencio. La mujer cerró los ojos, avergonzada, las mejillas enrojecidas bajo la suciedad. Esteban apretó la mandíbula, sintiendo un nudo inesperado en el pecho. «¿Hace cuánto no comes?», inquirió, su voz más suave de lo que pretendía. Ella dudó, mirando el suelo. «No lo sé, ¿desde ayer, o antes?». El silencio cayó pesado entre ambos, más denso que la lluvia que no cesaba. Pero Esteban ya no la sentía igual, algo se había movido dentro de él, un eco enterrado bajo capas de dolor y aislamiento. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente, rompiendo el hechizo. «¿María?». «María Álvarez», murmuró ella. Esteban observó sus pies descalzos, llenos de barro y cortes, su piel pálida como la luna oculta, su fragilidad evidente en cada respiración entrecortada. «No puedes quedarte aquí», dijo con firmeza. «Te vas a enfermar de muerte». María asintió con lentitud, exhausta. «Lo sé», susurró, «pero no tengo fuerzas para seguir caminando». Esteban miró la cabaña ruinosa, luego la tormenta furiosa, luego a ella. Todo en su vida le gritaba que se fuera, que no se involucrara, que ese no era su problema. Había sobrevivido solo tanto tiempo por esa regla de hierro. Pero sus pies no se movieron, clavados en el barro como raíces rebeldes. «Ven», dijo finalmente, extendiendo una mano callosa. «Mi casa queda a media hora. Tengo comida caliente, ropa seca y un fuego que ahuyenta demonios». María lo miró incrédula, los ojos llenos de lágrimas que la lluvia disimulaba. «¿Por qué?», preguntó, la voz temblorosa. Esteban tardó en responder, buscando palabras en su alma árida. «Porque nadie debería pasar hambre bajo la lluvia», dijo al fin.
Ni siquiera en tierras ajenas. Con manos temblorosas, María aceptó su ayuda. Esteban la cubrió con su abrigo pesado, aún tibio de su cuerpo, y la ayudó a subir al caballo. El contacto fue breve, respetuoso, pero suficiente para que ambos sintieran algo extraño. Un calor silencioso e imposible de explicar en medio del caos. Mientras avanzaban bajo la tormenta, el caballo chapoteando en charcos profundos, Esteban no lo sabía aún. Pero aquella mujer sucia, hambrienta y perdida no solo había entrado en su hacienda esa noche, había irrumpido en su vida como un rayo inesperado. Y nada volvería a ser igual, porque a veces el amor no llega cuando se lo busca con velas y promesas. Llega en medio de una tormenta, debajo de una cabaña vieja y olvidada, disfrazado de misericordia. La lluvia no cesó durante todo el camino, un diluvio interminable que convertía el mundo en un borrón gris. El caballo avanzaba despacio, resoplando contra el viento, y María se aferraba al abrigo de Esteban con manos temblorosas, como si soltarlo significara desaparecer otra vez en la oscuridad infinita. Él mantenía la mirada fija al frente, serio como una estatua, pero cada gota que caía sobre ella le pesaba como si fuera sobre su propia piel curtida. Cuando por fin llegaron a la casa principal de la hacienda, una construcción sólida de adobe y madera que desafiaba las inclemencias, Esteban desmontó primero y la ayudó a bajar con cuidado. María casi perdió el equilibrio, sus piernas, débiles por el hambre y el frío, flaquearon como ramas secas. Él la sostuvo sin decir nada, un brazo firme alrededor de su cintura, y la guió hacia adentro. El calor del interior la golpeó de inmediato, un abrazo seco y reconfortante después de la furia del exterior. María se detuvo en seco en el umbral, respirando hondo, como si no recordara la última vez que había estado en un lugar seco y seguro. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero no lloró, en cambio, absorbió el aroma a madera quemada y tierra húmeda. Preguntó, casi sin dureza. Lucía tardó en responder. A veces cansa, admitió. Esteban cerró la puerta con un golpe sordo, bloqueando la tormenta, y dejó su sombrero empapado sobre la mesa de roble. Siéntate, dijo señalando una silla junto a la chimenea crepitante. Voy a buscar comida. María obedeció con movimientos torpes, sentándose con cuidado, encogida como si temiera ensuciar aquel lugar limpio y ordenado que olía a hogar olvidado. Esteban regresó pronto con un plato humeante de sopa espesa, pan recién horneado y una taza de mate caliente. Come despacio, indicó con voz grave. No tengas prisa, o te harás daño. Ella tomó la cuchara con manos inseguras, temblando aún. Al primer bocado, su rostro cambió, no era solo hambre lo que saciaba, era alivio puro, un bálsamo para el alma rota. Comió en silencio, concentrada, como si el mundo exterior, la lluvia, el frío, el miedo, no existiera en ese momento bendito. Esteban la observaba desde la distancia, no con curiosidad morbosa, sino con una preocupación profunda que lo inquietaba. Notaba los moretones antiguos en sus brazos delgados, la delgadez extrema que hacía sobresalir cada hueso, la forma en que se sobresaltaba con cualquier ruido, como un animal acorralado. ¿De dónde vienes?, preguntó con cuidado, rompiendo el silencio. María bajó la mirada al plato. De ningún lugar fijo, respondió evasiva. He ido de pueblo en pueblo buscando trabajo. ¿Sola? Ella asintió, los ojos fijos en la nada. El silencio volvió a instalarse, pesado pero no hostil. Esteban no insistió, sabía reconocer cuando alguien no estaba listo para desenterrar fantasmas. Te prepararé un baño, dijo al fin. Hay ropa limpia en el arcón, puedes usarla sin remilgos. María lo miró sorprendida, como si la gentileza fuera un idioma extranjero. No quiero causar problemas, murmuró. No los causas, respondió él con firmeza, casi una orden amable. Descansa esta noche. Mañana veremos qué hacer. Ella asintió agradecida, los hombros relajándose por primera vez. Cuando se levantó para ir al baño, se detuvo en la puerta, el vapor subiendo desde la tina. Gracias de verdad, dijo con voz baja, sincera. Esteban no respondió de inmediato, solo asintió, pero sus ojos la siguieron hasta que desapareció. Más tarde, cuando María ya dormía en una de las habitaciones de huéspedes, envuelta en sábanas limpias que olían a lavanda silvestre, Esteban permaneció sentado en la cocina con una taza de café negro entre las manos callosas. El sonido de la lluvia había disminuido a un tamborileo suave,
pero su mente seguía inquieta, revuelta como el río desbordado. No entendía por qué la había traído a su fortaleza. No entendía por qué le importaba tanto. Hacía años que no permitía que nadie cruzara ese umbral, que nadie tocara las heridas abiertas de su pasado. La muerte de su esposa lo había dejado hueco, y había jurado no volver a llenar ese vacío con ilusiones frágiles. Al amanecer, el sol entró tímido por las ventanas empañadas, tiñendo todo de oro pálido. María despertó sobresaltada, incorporándose de golpe en la cama extraña, tardando unos segundos en recordar dónde estaba. Al ver la habitación limpia, la manta abrigándola con ternura, respiró aliviada, un suspiro que liberó algo del peso nocturno. Se cambió con la ropa que Esteban había dejado, una camisa holgada y pantalones sencillos que le quedaban grandes pero secos, y salió con cautela al pasillo, siguiendo el olor a pan recién hecho que la guió hasta la cocina como un faro. «Buenos días», dijo él sin mirarla, sirviendo café en una taza de barro. «Buenos días», respondió ella, la voz algo más firme que la noche anterior, aunque aún teñida de timidez. Se sentaron frente a frente por primera vez bajo la luz del día, que revelaba detalles ocultos por la tormenta. María era joven, no más de 30, pero el cansancio y las penurias la hacían parecer mayor, con arrugas prematuras en los ojos y una postura encorvada por la vida dura. Aún así, había algo en su mirada, una fortaleza silenciosa que brillaba como una brasa bajo cenizas. Esteban la estudió sin disimulo, el cabello ahora limpio cayendo en ondas oscuras, la piel recuperando color, los ojos que ya no estaban tan vacíos. «Puedes quedarte unos días», dijo él, cortante pero justo. «Ayudar en lo que puedas. No es caridad, es trabajo honesto». María abrió los ojos sorprendida, un destello de esperanza. «Haré lo que sea», respondió rápido. «No soy floja, se lo juro». «Eso ya lo vi anoche», dijo él con un atisbo de sonrisa. «Aquí nadie es menos que nadie. Todos sangramos igual». Ella tragó saliva, emocionada hasta el borde de las lágrimas. Los días siguientes fueron tranquilos, un ritmo pausado que tejía lazos invisibles. María se levantaba antes del amanecer, barría el patio amplio lleno de hojas húmedas, ayudaba en la cocina preparando guisos con hierbas del huerto, lavaba ropa en el pozo y aprendía rápido las rutinas de la hacienda, como ordeñar las vacas al alba, reparar cercas rotas por el ganado rebelde, leer las nubes para prever sequías. Hablaba poco, pero trabajaba con dedicación feroz, las manos ampolladas pero firmes. Esteban la observaba sin hacerse notar, desde los establos o el porche, notando cómo se relajaba poco a poco. Ya no se sobresaltaba con cada crujido de madera, caminaba con pasos más seguros. Incluso tarareaba melodías olvidadas mientras fregaba platos. Una tarde soleada, mientras ella colgaba ropa al sol en el tendedero improvisado, el viento juguetón levantó su cabello oscuro, revelando la curva de su cuello y un brillo en los ojos que Esteban sintió como un golpe en el pecho. Algo extraño, cálido y peligroso, se agitó en él. Desvió la mirada de inmediato, molesto consigo mismo, apretando el mango de su cuchillo mientras tallaba madera. «No te quedarás aquí para siempre», dijo esa noche sin mirarla, durante la cena frugal de carne asada y papas. María asintió lentamente, el tenedor quieto. «Lo sé, pero gracias por darme un lugar, aunque sea por un tiempo». Esteban apretó los labios, doliéndole esas palabras más de lo que admitiría. Porque sin darse cuenta, el hacendado rudo que había cerrado su corazón al mundo empezaba a entender algo peligroso. Que aquella mujer encontrada sucia y hambrienta bajo la lluvia ya no era solo una huésped temporal, era una presencia que comenzaba a llenar un vacío que él juró no volver a sentir, gota a gota, como la lluvia que nutre la tierra reseca. Con el paso de los días, la hacienda Robledo empezó a cambiar de una forma casi imperceptible, no en su estructura de adobe agrietado ni en sus rutinas diarias de sol a sol, sino en el aire mismo, en los silencios que ya no eran opresivos, en la manera en que Esteban caminaba por los pasillos ya no tan solo, y en cómo María comenzaba a moverse con un poco menos de cautela, como si el suelo dejara de ser terreno ajeno y se convirtiera en suyo. Ella se levantaba con las primeras estrellas aún visibles, barría el patio donde los pollos picoteaban, ayudaba en la cocina moldeando tortillas sobre la plancha caliente, lavaba ropa en el río cercano cuando el tiempo lo permitía, y aprendía todo con una rapidez que impresionaba incluso al capataz viejo que a veces pasaba. Nunca se quejaba de las ampollas o el sol abrasador, nunca pedía más de lo que le ofrecían, un plato lleno, una cama seca, una palabra de aprobación. Y eso,
lejos de tranquilizar a Esteban, lo inquietaba profundamente. Había algo en ella que le recordaba a sí mismo cuando era joven, esa forma de resistir en silencio, de no mostrar debilidad aunque el cansancio pesara como una piedra en el pecho, de seguir adelante porque parar significaba rendirse. Una mañana fresca, Esteban la encontró sentada en el borde del pozo antiguo, mirando el agua quieta sin verla realmente, perdida en recuerdos que nublaban sus ojos. No tienes que hacerlo todo sola, dijo él rompiendo el silencio con su voz grave. María se sobresaltó levemente y luego negó con la cabeza, forzando una sonrisa. Estoy bien, respondió. Me gusta sentirme útil, como si por fin perteneciera a algo. Esteban apoyó un brazo en la madera áspera del pozo. No eres una carga, dijo con firmeza que no admitía réplicas. Nunca lo fuiste, ni lo serás. María lo miró sorprendida por el tono protector, y sus ojos se humedecieron apenas, pero volvió a bajar la mirada para ocultar la emoción. No todos piensan así, susurró, la voz teñida de sombras pasadas. Esteban sintió una punzada en el pecho, aguda como un espino. Aquella tarde llegó un comerciante del pueblo, un hombre gordo con bigote grasiento que miró a María de arriba a abajo con desdén evidente y murmuró algo sobre mujeres errantes, que Esteban no alcanzó a oír del todo, pero el gesto bastó para encenderle la sangre. María se tensó de inmediato, encogiéndose como si el pasado la hubiera alcanzado sin permiso, las manos apretadas contra el delantal. Aquí se respeta a todos, dijo Esteban cortante, interponiéndose como un muro. Si no le gusta, puede irse con su mercancía podrida. El hombre balbuceó una excusa y se marchó molesto, azuzando su mula. María se quedó inmóvil, pálida. No tenías que hacer eso, dijo ella en voz baja. No quiero causarte problemas con la gente. Esteban la miró con dureza, no hacia ella, sino hacia el mundo cruel afuera. Aquí nadie te va a mirar por encima del hombro, respondió. Mientras estés bajo este techo, te respetan como a mí. ¿Entendido? María asintió con la respiración agitada, un nudo en la garganta. Esa noche no pudo dormir. Los recuerdos regresaron sin aviso, la lluvia interminable, la cabaña helada, el hambre que roía las entrañas, las miradas ajenas llenas de juicio y desprecio en pueblos olvidados. Se levantó sigilosa y salió al patio bajo las estrellas titilantes. Esteban estaba allí sentado en un banco rústico, mirando el cielo como si buscara respuestas en las constelaciones. ¿No puedes dormir?, preguntó él sin volverse, como si la hubiera sentido llegar. María negó, sentándose a distancia respetuosa. A veces siento que todo esto es demasiado bueno para durar, confesó. Como un sueño que se rompe al alba. Esteban apretó la mandíbula, el tabaco encendido iluminando su rostro anguloso. Nada dura si uno no lo cuida con uñas y dientes, dijo. Pero huir antes de tiempo tampoco protege a nadie de la soledad. María lo miró, buscando en sus ojos la verdad. ¿Y si me quedo y luego me piden que me vaya, como siempre? La pregunta quedó suspendida entre ambos como humo. Entonces te irás sabiendo que aquí fuiste respetada, respondió él. No como antes, no como basura tirada. María respiró hondo, el pecho aliviado. Esteban, ¿por qué me ayudas tanto? ¿Qué ves en mí? Él tardó en responder, apagando el cigarro en la tierra. Porque sé lo que es quedarse solo con el viento como compañía, dijo finalmente. Y no se lo deseo a nadie, ni a un extraño. Hubo un silencio largo, cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar, atracción, gratitud, el germen de algo más profundo. A partir de ese día, Esteban empezó a notar cuánto le importaba María. Demasiado. La forma en que sonreía tímidamente cuando lograba algo nuevo, como domar un ternero rebelde, como tarareaba bajito mientras trabajaba en el huerto, una melodía triste de su infancia, como el cansancio desaparecía un poco cuando él estaba cerca, y eso lo asustaba como un caballo desbocado. Una tarde, sin previo aviso, Esteban se volvió frío. Distante. Respondía con monosílabos, evitaba mirarla demasiado tiempo, pasaba noches enteras en los campos revisando cercas innecesarias. María lo notó de inmediato, el cambio como un invierno repentino. ¿Hice algo mal?, preguntó con cuidado una noche, mientras compartían el porche. Esteban negó, la vista fija en el horizonte. No.
Solo necesito recordar quién soy, un hombre solo, sin espacio para complicaciones. Aquella frase dolió más de lo que él imaginó, como un latigazo. Esa noche, María decidió empacar sus pocas cosas, el vestido remendado, un pañuelo raído, en una bolsa improvisada. No quería ser un problema, no quería ocupar un lugar que no le pertenecía por derecho. Al salir de la habitación, se encontró con Esteban en el pasillo oscuro, la lámpara de aceite proyectando sombras largas. ¿A dónde vas?, preguntó él con el ceño fruncido, la voz ronca. Creo que ya es hora de irme, respondió ella, firme pese al temblor. Antes de que me acostumbre demasiado y duela más. Esteban sintió que el aire le faltaba, el pecho oprimido. No, dijo, dando un paso. No te vayas así, no por mi estupidez. Entonces, dime que me quede de verdad, respondió María, los ojos desafiantes y vulnerables. No como favor, no como lástima de un extraño. El silencio cayó como un golpe seco. Esteban la miró a los ojos, vio el miedo crudo, la esperanza frágil, y entendió que estaba frente a la decisión más difícil de su vida. Amar significaba arriesgarse a perder de nuevo, a enterrar otro corazón. El hacendado rudo, que había sobrevivido cerrando puertas, estaba a punto de descubrir que el verdadero peligro no era sentir, sino dejarla ir para siempre. El pasillo quedó en silencio después de aquellas palabras, el aire cargado de tensión. María, con su pequeña bolsa en la mano temblorosa, esperaba una respuesta que parecía pesar más que toda la tormenta que los había unido la primera noche. Esteban sentía el corazón golpeándole el pecho con una fuerza incómoda, como un tambor de guerra. No estaba acostumbrado a ese tipo de decisiones, en su mundo todo era trabajo duro, tierra fértil o estéril, y resistencia ciega. Los sentimientos no tenían espacio hasta ahora, pero ahí estaban, exigiendo paso. No te quedes por mí, dijo ella al fin con la voz suave pero firme, rompiendo el impas. Quédate solo si este lugar también puede ser tuyo conmigo aquí, como iguales. Esteban cerró los ojos un instante, el pasado arremetiendo, la risa de su esposa muerta. El día en que decidió no volver a abrir esa puerta al dolor, pensando que era una elección segura. Ahora entendía que solo había sido una elección solitaria, un desierto autoimpuesto. Quédate, dijo finalmente mirándola de frente, la voz profunda. No por obligación. Quédate porque quiero que estés aquí, llenando este silencio. María respiró hondo, las manos temblando como hojas. ¿Seguro?, preguntó, vulnerable. No soy alguien fácil de llevar. Traigo un pasado pesado como cadenas. Yo también, respondió él, una media sonrisa amarga. Traigo viudez y fantasmas. Y aún así, aquí estamos, respirando el mismo aire. María dejó caer la bolsa al suelo con un tut suave. Sus ojos se llenaron de lágrimas que esta vez no escondió, rodando libres por las mejillas. No corrió hacia él, no lo abrazó en un arrebato, solo se quedó allí, aceptando la decisión como quien cruza un puente inestable con cuidado, paso a paso. Desde ese día, algo cambió entre ellos de manera sutil pero irrevocable. No se dijeron palabras grandes ni promesas eternas, pero la distancia se acortó como la niebla al sol. Esteban empezó a enseñarle más cosas de la hacienda, como cuidar ciertos animales temperamentales, reconocer la tierra fértil por el color de la arcilla, leer el cielo antes de una lluvia traicionera, cosechar maíz en la luna nueva para mejor rendimiento. María aprendía con atención voraz, orgullosa de ganarse su lugar con sudor y callos nuevos. Una tarde dorada, mientras reparaban una cerca rota por el ganado, María se lastimó la mano con un alambre oxidado. Fue un corte pequeño, pero la sangre brotó inmediata, roja contra la piel morena. Esteban reaccionó antes de pensar, tomando su mano con una ternura inesperada en sus palmas ásperas. Ven, dijo, hay que limpiarlo antes de que se infecte. La llevó al pozo, lavando la herida con agua fresca y envolviéndola en un trapo limpio. María no se apartó, dejando que sus dedos rozaran los suyos. En ese gesto sencillo, ambos sintieron algo profundo, confianza naciente, un puente entre almas heridas. Gracias, dijo ella en voz baja, el pulso acelerado. Esteban levantó la mirada, sus ojos grises encontrando los de ella. No tienes que agradecer todo, respondió. Aquí compartimos el peso, el dolor y la alegría. Las noches se volvieron más tranquilas, íntimas.
A veces cenaban juntos bajo la luz parpadeante de velas, hablando de la tierra, de tormentas pasadas, de sueños enterrados. Otras se sentaban en silencio frente al fuego de la chimenea, el crepitar de las llamas llenando los espacios. No necesitaban llenar cada silencio con palabras vanas, había una calma nueva, construida poco a poco como una cerca sólida. Sin embargo, el pasado no se queda quieto tan fácilmente, acecha como sombras en el crepúsculo. Un día polvoriento llegó a la hacienda un hombre del pueblo, un conocido de rostros borrosos en la memoria de María. Al verla, se detuvo en seco, los ojos entrecerrados. Tú, dijo con sorpresa y un tono viscoso que hizo que María se pusiera rígida como un poste, el color huyendo de su cara. Esteban notó el cambio inmediato, el miedo puro. ¿Se conocen?, preguntó, la voz baja pero amenazante. María bajó la mirada, susurrando, es mejor que me vaya antes de que. El hombre sonrió de lado, malicioso. Así que aquí te escondías, vagabunda. Esteban dio un paso al frente, interponiéndose como un toro. Aquí nadie se esconde, dijo con firmeza glacial. Y nadie habla así de los míos. Váyase ahora, o lo echo yo. Cuando el visitante se fue con la cola entre las piernas, María estaba pálida como un fantasma. Él sabe cosas de mí, dijo temblando. Cosas feas que no quiero traer aquí, mancharte. Esteban la miró con seriedad, tomándola por los hombros. No necesito saber tu pasado para respetarte como mereces, respondió. Lo que importa es quién eres ahora, fuerte, honesta, parte de esto. María levantó la mirada sorprendida, lágrimas asomando. ¿Y si no te gusta lo que encuentres si supieras todo? Entonces lo enfrentaremos, dijo él. Juntos o no, pero con verdad por delante. Esa noche, junto al fuego, María habló un poco más, no todo, pero lo suficiente. Había huido de una vida dura en un pueblo lejano, de carencias que roían el alma, de un hombre violento que la dejó moretones y desprecios, de pueblos que la miraban como basura. No hubo detalles sangrientos innecesarios, no hizo falta. Esteban la escuchó sin interrumpir, el corazón apretado como en un torno, recordando sus propias pérdidas. No estás rota, dijo cuando ella terminó, la voz ronca de emoción contenida. Solo cansada de cargar sola. María lloró en silencio, los sollozos mudos. Esteban no intentó detener las lágrimas con besos impulsivos, solo permaneció allí, una presencia sólida como la hacienda misma. En ese momento, ambos comprendieron algo esencial, grabado en el alma. El amor no siempre llega como una promesa luminosa de cuentos infantiles. A veces llega como una decisión diaria, como el valor de quedarse incluso cuando el miedo insiste en empujar hacia la puerta, como el trabajo de dos manos entrelazadas contra la tormenta. Y bajo ese mismo techo que una noche la había salvado de la lluvia helada, dos personas heridas empezaban a construir algo frágil pero real, ladrillo a ladrillo, mirada a mirada. El amanecer llegó distinto a la hacienda Robledo, no porque el cielo tuviera otro color rosado ni porque la tierra fuera menos áspera bajo las botas, sino porque Esteban despertó con una certeza que jamás había sentido desde la muerte de su esposa. Ya no quería vivir protegiéndose de todo, erizando espinas. María llegó más tarde esa mañana, no con sacos pesados como una carga errante, sino con una cesta pequeña de hierbas del huerto y una expresión seria, decidida. Esteban la vio desde el porche y algo en su pecho se tensó, un anhelo nuevo. Hoy no vengo solo a ayudar, dijo ella cuando se acercó, dejando la cesta. Vengo a hablar claro. Esteban asintió sin interrumpirla, cruzando los brazos. Me ofrecieron un lugar en el pueblo, continuó María, la voz firme pese al temblor interno. Un acuerdo estable, con techo fijo. No sería fácil, pero sería seguro, sin depender de nadie. El silencio cayó entre ellos como un peso antiguo, cargado de historia. ¿Y qué quieres tú?, preguntó Esteban con voz grave, aunque por dentro todo temblaba como la tierra antes de un sismo. María respiró hondo, mirándolo directo. Quiero dejar de vivir sobreviviendo, día a día, dijo. Pero también quiero quedarme donde soy respetada, donde mi trabajo vale algo, donde yo valgo más que mis manos ampolladas. Esteban dio un paso adelante, acortando la brecha. Aquí vales, dijo, tocando su brazo con gentileza. No por lo que haces o vendes. ¿Por quién eres, la mujer que entró en mi tormenta y no huyó? María levantó la mirada,
sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. No quiero ser una invitada en tu vida, Esteban. Una sombra pasajera. Nunca lo fuiste, respondió él. Entraste caminando sin pedir permiso y te quedaste porque quisiste, porque encajas. Hubo un silencio largo de esos que deciden destinos, el viento susurrando en los campos. Si me quedo, dijo María, será como tu igual, no como alguien a quien ayudas por pena. Esteban no dudó esta vez. Eso es lo único que sé ofrecer, igualdad en la tierra, en el sudor, en el fuego. María cerró los ojos un instante, absorbiendo las palabras. Cuando los abrió, había decisión en ellos, férrea. Entonces me quedó. Para siempre. No hubo abrazos inmediatos ni besos apasionados, no hicieron falta. Esa elección era más fuerte que cualquier gesto teatral, un juramento sellado en el polvo de la hacienda. Con el tiempo, María dejó de ser solo ayuda, empezó a trabajar la tierra junto a Esteban, no como obligación impuesta, sino como un proyecto compartido que los unía más. Las cebollas y verduras crecían en parcelas nuevas, cuidadas entre ambos al alba y al atardecer, regadas con agua del pozo y manos entrelazadas. La gente del pueblo empezó a hablar de la hacienda Robledo no solo por su dureza legendaria, sino por su justicia. El rudo Esteban ahora protegía a su mujer con fiereza, y ella caminaba con la cabeza en alto, respondiendo miradas con dignidad. Esteban ya no era solo el cowboy rudo de leyendas, seguía siendo firme, sí, con la misma mandíbula apretada ante problemas, pero ahora escuchaba sus consejos en las noches, preguntaba por sus sueños, compartía decisiones sobre la siembra. Y María, María, caminaba erguida, sus manos seguían ásperas por el trabajo, pero ahora sostenían algo más que sacos pesados, sostenían un futuro elegido, un amor ganado. Una tarde de sol dorado, sentados frente al campo mecido por el viento, María apoyó la cabeza en el hombro ancho de Esteban. Nunca pensé que una tormenta me traería hasta aquí, dijo sonriendo, el rostro iluminado. Yo nunca pensé que alguien tan frágil al principio pudiera cambiarme tanto, respondió él, rodeándola con un brazo. Ella lo miró, juguetona. No te cambié, Esteban. Te quedaste conmigo. Él asintió, serio pero feliz. Y eso fue lo más difícil y lo mejor que hice en años. Otro amanecer llegó suave, sin tormenta, como si la tierra misma quisiera darles tregua eterna. María despertó con una sensación extraña, no de miedo acechante, sino de pertenencia profunda, raíces hundidas. Por primera vez en mucho tiempo no sintió la urgencia de huir al alba. Escuchó los sonidos de la hacienda despertando, los pasos firmes de Esteban afuera arreando el ganado, el relincho de los caballos, el canto de los gallos, y algo dentro de ella se acomodó por fin, como una pieza perdida. Ese día trabajaron juntos desde temprano, no como patrón y ayuda sumisa, sino como dos personas compartiendo el mismo ritmo vital, hombro con hombro. Esteban notaba cómo María caminaba más erguida por los senderos, como ya no bajaba la mirada cuando los peones la saludaban con respeto genuino. Y María notaba algo aún más profundo, Esteban ya no se escondía detrás del silencio eterno, ahora reía bajito ante sus bromas, compartía historias de su juventud salvaje. Al mediodía, mientras descansaban bajo la sombra generosa de un árbol grande, un roble centenario testigo de generaciones, María habló con una claridad nueva, liberada. No quiero seguir siendo solo alguien que se refugió aquí por lástima, dijo. Quiero construir algo con mis manos, con mi esfuerzo, algo nuestro. Esteban la miró con atención, el sudor perlando su frente. Esta tierra siempre fue dura, implacable, respondió. Pierde cultivos, sequías, tormentas. Pero responde a quien la trabaja con verdad y paciencia. María sonrió apenas, decidida. Entonces enséñame todo lo que sabes, sin guardarte nada. Esteban asintió, un orgullo silencioso hinchando su pecho. En ese gesto sencillo estaba la aceptación definitiva, un pacto sellado. Con el paso de las semanas, María comenzó a encargarse de una parte del terreno, no grande pero suya por mérito, un huerto expandido donde sembró con cuidado semillas traídas del pueblo. Aprendió a esperar las lluvias, a perder cosechas ante plagas y volver a intentar con más astucia. Esteban la observaba desde lejos con un orgullo silencioso que nunca creyó volver a sentir, como un padre con su legado, pero más, mucho más. Una tarde el cielo volvió a oscurecerse lentamente, las nubes reunidas pesadas en el horizonte, anunciando lluvia con truenos lejanos.
María se quedó quieta mirando el nubarrón, un eco de miedo antiguo en los ojos. Esteban se acercó de inmediato, sin palabras. «Ya no estás bajo una cabaña vieja y rota», dijo, tomándola del brazo. «No tienes que temerle a la lluvia como a un enemigo». María lo miró, los ojos llenos de emoción cruda. «Lo sé», respondió, la voz firme. «Pero esa noche me cambió la vida entera, me trajo a ti». La lluvia comenzó a caer, esta vez suave, perlada, no furiosa. No corrieron a refugiarse en la casa, se quedaron allí bajo el agua, riendo sin darse cuenta, el barro salpicando sus botas como confeti. Esteban tomó la mano de María con naturalidad, entrelazando dedos. Ella no dudó, apretando con fuerza. No fue un gesto impulsivo de juventud, fue una certeza madura. «No soy un hombre fácil», dijo él, el agua corriendo por su rostro. «No prometo perfección, solo lealtad». «Yo tampoco la busco», respondió ella. «Solo verdad, día a día». Esteban respiró hondo, el pecho lleno. «Entonces quédate», dijo. «No como alguien que llegó sin nada, sino como alguien que eligió quedarse, mi igual en esta tierra». María sintió que las lágrimas se mezclaban con la lluvia bendita. «Me quedo», dijo, y esta vez no por necesidad desesperada, sino por amor pleno. Se abrazaron no con urgencia ciega, sino con calma profunda, como quien llega a casa después de un viaje largo y tortuoso, sabiendo que las puertas ya no se cerrarán. El tiempo siguió su curso inexorable. La hacienda prosperó no por milagros divinos, sino por trabajo compartido, incansable, nuevas parcelas fértiles, ganado más sano, un pozo profundizado contra sequías. La gente del pueblo empezó a ver a María con otros ojos, respetuosos. Ya no era la mujer sucia encontrada bajo la lluvia como una mendiga, sino alguien firme, presente, la dueña indiscutida junto a Esteban. Y Esteban, el viudo endurecido, volvió a vivir de verdad, reía con los peones, planeaba expansiones, dormía sin pesadillas. Una noche estrellada, sentados frente al fuego danzante, María apoyó la cabeza en su hombro, el crepitar acompañando sus palabras. «¿Sabes qué fue lo que más me dolió aquella noche bajo la cabaña?», preguntó ella, voz suave. «¿Qué?», respondió él, curioso. «Pensar que no le importaba a nadie en este mundo vasto». Esteban apretó su mano, cálida y áspera. «Eso nunca fue verdad», dijo. «Solo faltaba que alguien te encontrara, como yo te encontré». María sonrió, serena. «Y tú faltabas encontrarme a mí, en esa tormenta». El fuego crepitó suavemente, proyectando sombras bailantes. Afuera la lluvia volvió a caer, ligera, pero ya no traía miedo ni hambre. Solo memoria dulce, recuerdos tejidos en el alma. Porque el amor verdadero no siempre llega limpio ni perfecto, envuelto en sedas. A veces llega con hambre voraz, con barro pegajoso, con heridas abiertas que sangran. Pero cuando dos almas deciden quedarse, enfrentando miedos y pasados, la lluvia deja de ser tormenta destructora y se convierte en promesa de renacer. La tierra, testigo muda de tantas luchas sangrientas y solitarias, ahora guardaba una historia distinta en sus surcos. Porque el amor no siempre nace entre promesas vacías y palabras bonitas de poetas. A veces nace entre polvo seco, trabajo duro bajo el sol implacable, y miradas honestas que dicen más que juramentos. Y el cowboy rudo, que no creía en nada más que en su caballo y su tierra, aprendió que el amor verdadero no llega para quitarte la fuerza bruta, sino para enseñarte dónde vale la pena usarla, al lado de quien elige quedarse, para siempre.